Hola, me llamo Paula Toledo, pertenezco al departamento de .NET y en este vídeo os voy a presentar cómo se utiliza el portal del empleado desde un perfil de recursos humanos. En primer lugar, conforme entramos a la aplicación, nos encontramos con un menú en la parte izquierda de la pantalla y en el centro nos encontramos con tres módulos. El primer módulo se refiere a los cursos que han superado su fecha y que podremos desde aquí editar su estado. Y ya no nos aparecería en el inicio. En segundo nivel nos encontramos con dos módulos. El módulo de la izquierda nos saldría un listado de los empleados que tienen peticiones de ausencias validadas para hoy, y en el módulo de la derecha tenemos también un listado de los empleados que para hoy no tienen peticiones de ausencia validadas y que tampoco han fichado. Si vemos en la parte izquierda en el menú tanto mis datos hasta mis evaluaciones, estos datos se refieren a nosotros mismos. Para ver los datos del resto de empleados tendremos que ir a la gestión, pero que más tarde explicaremos. Si seguimos con nuestros datos, iremos a nuestra ficha de empleado. En primer lugar, vemos en la parte izquierda secciones relacionadas directamente con nuestro empleado, como son las pestañas superiores de la ficha. Podemos acceder al listado de los documentos de la gestión ordinaria, la gestión documental especial, que se refieren a los documentos de tipo contratos, nóminas, diplomas, currículum y certificaciones. Aquí podemos verlos también desplegados. Podremos ver nuestras evaluaciones, editarlas o eliminarlas. Y también podremos ver nuestro listado de fichajes. También podremos editar los fichajes. Solo está disponible para el perfil de recursos humanos o administración. Y ya lo tendríamos cambiado automáticamente. También podemos insertar un nuevo fichaje. Tendríamos una nueva línea. Si volvemos a nuestra ficha, podemos acceder a nuestros datos laborales. En este caso no tenemos ningún dato de ejemplo, pero veremos en otro empleado cómo se visualizan. Recordar que el módulo de salarios y añadir contratos y salarios no es posible visualizarlo desde un perfil de empleado, solo está disponible para recursos humanos. Desde aquí podríamos añadir un contrato o añadir un salario. También podríamos hacerlo con el clic derecho de la pantalla de datos laborales. Proseguimos con la siguiente pestaña y nos encontramos con nuestro currículum, pudiendo editarlo, eliminarlo. En el módulo de la izquierda nos encontramos con un listado de los cursos que nos hemos inscrito y se han marcado como superados. En la parte derecha tendremos un módulo de descarga de currículum. También podremos ver los datos de ejemplo en un empleado en concreto. Si nos fijamos en el menú de nuevo, veremos el currículum y datos laborales como teníamos acceso desde la ficha del empleado, a las presencias y a las evaluaciones como veíamos desde nuestra ficha. También disponemos de un calendario propio en el que generar nuestras peticiones de ausencia. Una vez cargado el calendario, podremos ver, pulsando sobre ellas, el título en primer lugar, el estado en segundo nivel y en tercero el día al que pertenece, moviendo el cursor y viendo cómo cambia el día. Si también movemos el cursor a otra petición, veremos el título de esta y el estado en el que se encuentra. En la parte superior del módulo del calendario tenemos una pequeña leyenda que facilita de forma visual la identificación de las clasificaciones de las ausencias. Si nos fijamos en la que tenemos sin definir, veremos que es un curso. Recordar que en el calendario se visualizan, aparte de las peticiones, los festivos y los fines de semana marcados en el calendario del empleado por la empresa. Además, también veremos los cursos en los que nos hemos inscrito, como hemos podido ver el ejemplo que está marcado en negro. También podemos ver el listado de nuestras peticiones.
Si nos fijamos, tenemos una información resumida a una primera vista, viendo nuestro nombre en primer lugar, el tipo al que pertenece cada una de las peticiones, el estado en el que se encuentra, los números que corresponden a cada una de ellas, la fecha desde y hasta. También veremos el nivel de validación y si tienen un documento adjunto o es una petición por horas. Una petición no cambia de estado hasta que pasa por todos sus niveles de validación. Es decir, en el ejemplo de tener 2 niveles de validación, hasta que esos 2 niveles o 2 personas validasen o rechazasen la petición, el estado final de la petición no cambiará. Si entramos en cualquiera de ellas, tenemos en la parte superior una información detallada sobre esta. En el segundo nivel de la pantalla tenemos en el módulo de la izquierda un listado de los empleados que tendrían que validarnos. En este caso solo hay uno y solo sale un registro. Cuando el estado de la petición cambia, se inserta la fecha y cambia el estado. En el módulo del centro vemos que es un día solicitado y que es una petición por horas y el rango que hemos pedido. Si queremos pedir varios días consecutivos en un distinto rango de horas, tendremos que generar distintas peticiones. Si nos vale el mismo rango de horas para distintos días, podríamos generar en una misma petición. Esto quiere decir que si generamos la petición de 5 días consecutivos con un rango de 8 de la mañana a 10 de la mañana, ese rango se aplicará a esos 5 días. En último lugar tenemos el módulo de descarga de documentos, como pueden ser justificantes. Si vamos a la sección de noticias veremos un listado de estas, pudiendo acceder a cada una de ellas para ver la información más detallada. Desde esta ventana podremos dar de alta nuevas noticias. También podremos editar en la que estamos o inclusive eliminarla. Por último tenemos la sección de los cursos. En esta sección de cursos abiertos finalmente se van a visualizar todos, da igual el estado en el que esté y el rango de fecha. Para ello tenemos los filtros superiores. Podremos crear desde aquí un nuevo curso. También desde aquí podremos inscribirnos a nosotros mismos o inscribir un empleado. Por fecha, como este ya ha finalizado, no nos dejará. Podemos ver el ejemplo. En cambio, en este curso sí podríamos todavía actuar sobre él. Si entramos dentro, vemos la información detallada del curso y un módulo de la gestión de asistentes. Este módulo de gestión de asistentes solo es disponible para el perfil de recursos humanos. Desde este módulo podremos tener varias opciones sobre cada empleado referido a este curso. Aquí es donde marcamos o desmarcamos si el empleado lo ha superado, si ha asistido o no ha asistido y podemos también eliminar la inscripción del curso. Podemos hacer el ejemplo e incluso eliminarnos nuestra inscripción. Podemos de nuevo inscribirnos, incluso inscribir un empleado. Por último tenemos aquí en la sección de los cursos nuestros propios cursos a los que nos hemos inscrito. Ahora entramos en la sección de gestión de empleados. Si nos fijamos tenemos 4 secciones dentro del apartado de gestión de empleados, cada uno con sus subsecciones. Si comenzamos por las fichas de los empleados, veremos un listado de todos los que tenemos dados de alta, pudiendo acceder a la información de estos. Como hemos visto desde nuestra ficha, tenemos las secciones más relacionadas con este empleado, como son las presencias o las evaluaciones, que siendo de otro empleado también podremos editar, o incluso las presencias también podremos editarlas, siendo de recursos humanos nuestro perfil. También veremos el listado de los documentos especiales y también podremos editarlos. Podremos ir a la parte de datos laborales del empleado. Este empleado de ejemplo sí que tiene datos. Como vemos, aquí es la sección de descarga de las nóminas. Aquí dispondría de los contratos. También dispone de los contratos en este módulo de forma de listado y visualización desde la aplicación. El empleado no tiene ninguna acción sobre estos contratos. Simplemente podrá verlos. Nosotros podremos eliminarlos o editarlos. El módulo de salario y de añadir contrato y salario, como hemos dicho anteriormente, el perfil de empleado no lo visualiza.
Pasamos a la pestaña del currículum y vemos aquí la descarga del currículum del empleado y clicando sobre él para descargarlo y el listado de los cursos que ha finalizado. Podemos hacer el ejemplo de ir a la gestión de cursos y en uno de los que esté inscrito este empleado, como vemos aquí tenemos 2 asistentes, podremos marcar también que lo ha superado. Si ahora volvemos a la gestión de empleados y vamos a este empleado, veremos en la parte de currículum cómo está el curso que hemos marcado como superado. Proseguimos con la auditoría de logueo, que no es más que un simple listado de los empleados que han accedido a la aplicación, cuándo y desde qué navegador. Si pasamos a la gestión de datos laborales, tenemos las subsecciones de los datos laborales, del listado de contratos, el listado de salarios, evaluaciones y currículums. Todos ellos podremos editarlos o eliminarlos. El listado de contratos tenemos lo de todos los empleados como son los salarios. Para ir a la pantalla de datos laborales de cada uno de los empleados tendremos que acceder desde su nombre. Y de esta forma ver esta pantalla, que también hemos accedido antes desde la ficha de este empleado. Seguimos con la gestión de documentos especiales, accediendo a la subida de documentos. Si quisiésemos subir certificados de prevención o diplomas o currículums, tendríamos que clicar en diploma y hacerle el arrastrado de la subida masiva. Podríamos modificar el nombre una vez subido y asociarlo a un empleado. Si quisiésemos subir nóminas de forma masiva, tendríamos que indicar primero la clasificación. Una vez indicado, deberíamos seleccionar los documentos y arrastrarlos al cajón, o bien desde el botón Añadir. Además de ello, si queremos añadir más descripción al documento aparte del DNI para la asociación automática, no habría problema como vemos en el ejemplo. Además de ello, podemos modificar el nombre de la descripción de todos. Esto nos sirve si subimos el número de nóminas con distintos empleados con su DNI y una descripción. Podríamos desde aquí llamar a todas esas nóminas nómina y el mes, le daríamos a guardar y se añadiría a todas ese nombre. Si vamos al listado de los documentos, podremos ver todos los que hemos subido ahora mismo. Si seguimos con la sección de gestión de fichajes, en primer lugar veremos un listado de todos los fichajes de los empleados, pudiendo filtrar por un rango de fecha de entrada y por empleado. Si quisiésemos ver solo los de este empleado, tan solo tendríamos que indicarlo en el desplegable. También podríamos editar desde aquí las presencias. Si nos fijamos atrás, se modificará automáticamente. También desde aquí podremos insertar. Volveríamos al listado sin ningún filtro y nos aparecerían todas. Cada uno de los días dispone de un color distinto para una fácil visualización. En esta sección tenemos también las ausencias no justificadas. Estos se refieren a un listado de empleados por día que no han fichado o que no tienen peticiones de ausencias validadas. Para ello también hemos facilitado 2 filtros, los empleados y el rango de fecha. Por último, accedemos a la gestión de peticiones de ausencia. Aquí veremos todo el listado de las peticiones de los empleados que tenemos a nuestro cargo. Esto quiere decir todas las peticiones de aquellos empleados que tenemos que validar o rechazar. Las secciones que controlan los validadores las tenemos o bien por departamentos o bien por empleados. En este caso hemos puesto de ejemplo
que nosotros, el usuario de recursos humanos, va a validar el departamento comercial, pero que además nos vamos a validar a nosotros mismos directamente y vamos a validar a este empleado directamente. Si proseguimos al calendario del validador, ofrecemos en primer lugar el módulo con el calendario que refleja las peticiones de los distintos empleados. En este caso también vemos la nuestra porque, como hemos visto, los validadores nos validamos a nosotros mismos, pero también tenemos peticiones de otro empleado. Más abajo tenemos un módulo con todo el listado de las peticiones. Tenemos la misma información que hemos visto desde el menú de aquí y hemos ido al listado de las peticiones. Desde aquí también podremos cambiar, eliminar, validar o rechazar. Esto quiere decir, si una petición está en estado solicitada, podremos actuar con 3 opciones. Si la petición se encuentra en estado validada, solo podremos actuar con un cambio de estado. Si nos fijamos, cambiamos el estado, cargamos de nuevo el calendario y ya la tenemos en solicitada. Ahora ya podríamos rechazar o validar, o incluso eliminar. Todas las opciones vistas desde el calendario también podemos realizarlas desde el listado de las peticiones, pudiendo validar o rechazar. Antes de acabar con la gestión de peticiones de ausencia, cuando un validador se valida a sí mismo vía departamento o por empleado directamente y genera una petición de ausencia, automáticamente se le valida. Hagamos el ejemplo. Volvemos a nuestro calendario y clicamos un rango de fecha. Cuando indiquemos que es por hora se nos activarán los campos. Si no, se nos desactivarán, pero tendremos que indicar igualmente el tipo. Una vez generada, si nos fijamos al recargar el calendario, está validada. También decir de las peticiones de ausencia que cuando un empleado genera una petición de ausencia, nos sale un registro, siempre y cuando seamos responsables de su validación o rechazo. Aquí veremos nuestros cambios de estado de nuestras peticiones y las peticiones dadas de alta por otro empleado, viendo en primer lugar el título y en segundo a qué empleado pertenece. Si nos fijamos en las peticiones y en los avisos de cambio de estado, veremos el título de la petición y el cambio y el estado al que ha sido cambiado. Podremos desactivarlos todos para que no se acumulen en la pequeña ventana.